Bueno, y vamos con la columna del padre Daniel Cavallo. Padre Daniel, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Andrea. Un gusto en estar aquí con ustedes en este viernes tan desolado. Ay, qué viernes, ¿no? Frío. Saludo a toda la audiencia. Sí. Buen día. Buen día, sí, la nos gente. Ha Sí. venido este frío. ¿Qué pasó, y esta lluviecita que... Sí, esta mañana, y digo, bueno, se va a mejorar más cerca del mediodía, y no, parece que no. Iba al acto recién del Congreso de Educación. Sí. Parecía que como se estaba abriendo, pero después no sé. Se no. todo de nuevo. Hay que ponerle el pecho y remar. Por lo pronto tenemos mate, padre, que es importante. Un día sí. ¿Lo escuchaba, padre? ¿Lo escuchábamos? Sí, porque estuvo Matías y justo empezamos la transmisión cuando usted estaba rezando. Ah, bueno. Ahora un evento importante, creo que es bueno destacarlo, ¿no? Sí. Que valoriza la realidad de la educación y creo que da posibilidades para la formación de los docentes o los que están en ese rubro, ¿no? Hoy tan importante. Y sobre todo por el tema que hace referencia a algo que después vamos a tocar, ¿no? El tema del sentir, pensar y hacer la educación. En un momento donde sabemos que la educación está en crisis, pero no porque esté en crisis una forma, un plan, sino porque como sociedad todavía no hemos logrado ese equilibrio de aquellas realidades culturales que tenemos que pedagógicamente asumir y enseñar, ¿no? En un tiempo de muchos desafíos. La educación es necesaria porque es el ámbito donde se equilibra no solo el aprender, sino qué aprendemos, cómo lo enseñamos y cómo ponemos la educación al servicio del hombre, ¿no? Cuando se pierde de vista este perfil, obviamente que volvemos a caer en el tema, empiezan a surgir las ideologías y más que educar, fanatizamos. Uh-huh. Porque recién estabas contando fuera de micrófono la experiencia de la semana pasada en la sociedad rural, ¿no? Bueno, que es un propio de una situación donde no se ha educado, sino que se ha fanatizado. Y en muchos temas en nuestra vida social estamos cayendo en eso, en fanatizar ideológicamente, pero no educar pedagógicamente, en cuanto al valor de la persona y de todo lo que hace al crecimiento de la persona. Estamos haciendo referencia a lo que en la sociedad rural se vivió la semana pasada en cuanto a la irrupción de los veganos en contra de la expresión rural en el campo y de todos los que son afines a eso, ¿no? Uh-huh. Situaciones que tan fanáticas son, yo soy muy respetuoso de eso, obviamente, cada uno puede elegir para su vida la manera en la que se alimenta, eso, hay que ser respetuoso de eso. El tema cuando este respeto no es mutuo, porque se pretende la imposición de una forma. Y bien sabemos que esa imposición lo único que logra es el enfrentamiento. Después de algunos programas de televisión se hicieron eco de esto y confrontando las dos partes con una pobreza de expresiones y con cierta, yo lo pongo entre comillas, hipocresía de alguna de las partes, porque, claro, la defensa tan acérrima de los animales y el atropello tan impúdico de la defensa del aborto, que se reúne y se resume en estas ideologías, es algo que no se puede sostener,
Entonces, las confrontaciones se hacen cada vez más grandes. Y por eso decía al principio, lamentablemente, los fanatismos y las ideologías, cuando no son superadas por una cultura de la educación y del respeto y del compartir y del dialogar, claro, solo se pretende imponer, y lo único que logramos es pelearnos cada vez más y hacer cada vez más grande la grieta que nos separa, ¿no? Y sí, se ha visto, ¿no? Se están viendo estas situaciones, claro, pero en educación, bueno, yo también soy profesora, ¿no? Pero lo que yo siempre veo es, en la historia no tan alejada, por ejemplo, cuando vino la gente a trabajar acá, la gente del campo, tuvo que cambiar hasta el idioma, o sea, tuvo que aprender a leer y escribir. Muchos no pudieron aprenderlo, hicieron lo que pudieron, y ya cuando tuvo una posibilidad, ¿qué le dijeron a los hijos? Quiero que estudies. Sí. Eso es lo que le dijeron. No le dijeron, quiero que sigas haciendo lo que yo hago, que era de sol a sol, con mucho sacrificio, y era toda una vida, ¿no?, destinada al trabajo, al esfuerzo, y con muchos sinsabores también, porque en la historia familiar hemos tenido todos que si se moría alguien joven, por ejemplo, el jefe de la familia, 40, 45 años, después cómo quedaba todo medio desarmado eso, con mucha tristeza y sufrimiento. Y mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento, ¿no? Y entonces, ¿qué decían? Quiero que estudies. ¿Y cómo será que hasta si el Estado no podía dar respuesta tan rápido con escuelas, en los campos aparecieron esas maestras que creo que los traían los colonos? Los colonos llevaban. Sí. ¿Y qué hacían con los chicos? Los mandaban a estudiar. Y después acá en Las Varillas, a mí soy una apasionada también de cómo se fue armando la historia. 100 años estar por cumplir María Inmaculada. ¿Qué fue eso? Eso fue darle el lugar a la mujer para que venga a estudiar, porque podías parar ahí. Tenía pupilos, claro. Y la mujer no podía, no le iban a dejar ir a Villa María, Córdoba, Santa Fe, había en aquella época gente que iba, yo creo, a Rosario. Tenías que tener un poder adquisitivo enorme, y aparte no te dejaban tanto, entonces por lo menos te dejaban llegar acá. Entonces con ese sistema de pupilos, sobre todo para las chicas. Otros colegios, lo que pasó, bueno, siempre hay la oportunidad. El Vélez Sarsfield, que le dio la oportunidad en el secundario a las clases más acomodadas también, porque hay que decirlo, porque los pobres seguían sin estudiar el secundario. Sí. En el IMI pasaba lo mismo, el pobre seguía sin estudiar, salvo alguno que otro becadito ahí. Entonces después aparece el nocturno del Subiría, porque el pobre tenía que trabajar porque si no, no comía. Entonces, él tenía que trabajar, el nocturno del Subiría estudió, ya que el que estudia el secundario ya veía que con un poquito más podía tener una profesión, o sea, ser un profesor y tener otro destino laboral. Y ahí aparece gente, profesor más pobre, porque si no había. Y era la familia la que empujaba, la familia la que decía, era tan valiosa la educación. Y yo no sé qué pasó, qué le pasó a los padres, porque no son los chicos somos todos iguales, entre ir a jugar y ir al colegio, si te dan la opción, te va a jugar. Obvio. Bueno. No es para... El padre Daniel Niño también sí va a jugar. Pero seguro. Sí. Porque el adolescente, padre, 12 años. Es propio de la persona tener levantarse a las 7 de la mañana. Un día como hoy. Sí. Levantarte a las 7 de la mañana, 6:30. Sí, ¿o no? Sí, ¿quién te hace levantar a las 6:30? ¿Quién? ¿Tu papá o tu mamá? Bien. El valor de la educación, pero y ya no solo de que vaya y le miro la carpeta. A ver, ¿qué aprendiste? No, veo cómo escribe, veo cómo habla, veo de qué habla, veo si aprendió o no aprendió. Voy a un lado, voy a una provincia, voy a otro lado. Bueno, lo viste a esto. A ver, hablo de educación con el chico y veo si va aprendiendo. Porque yo cuando va al colegio, va a que me ayuden a mí en la formación. Eso me parece que está bueno, y por ahí lo están planteando. Se tiene que
se tiene que volver a poner, digamos, en la agenda de la familia. ¿Por qué? Y porque si no, una señora empezó hoy, no sé si usted tuvo oportunidad de quedarse alguna de las disertaciones, la primera. Un Bueno, ratito que lo había dicho en una nota acá, Silvia Tulowski, me parece que es. Ella dice que hay escuelas, una tiza y 5 tizas, así como en los hoteles, Sí. 1 estrella, 5 estrellas. Y yo me interesó eso, porque digo, claro, sí, o sea, a ver, yo a mi hijo, yo digo hijo como puede ser sobrino, como puede ser el que te toca a vos, adulto responsable, ayudar a su crecimiento. Quiero que tenga la mejor educación a la que pueda acceder ese chico. Sí. Y le tengo que hacer ver el sentido de eso, porque es un beneficio enorme para él. Y yo creo que pasa bastante por ahí. Y bueno, eso creo que es algo que se lo tiene que replantear mucho la familia. Ocurre, Andrea, que en este último tiempo, llamémosle este último tiempo, los últimos 10 años, 20 años, a nivel mundial se ha sufrido una transformación de las dos fuentes de educación y de formación de una persona. ¿Cuáles son las dos fuentes que una persona X, cualquiera, tiene para educarse y para llevar adelante su vida precisamente de educación y de crecimiento y maduración como persona? La familia y la escuela. Bien. Siempre han sido las dos columnas o las dos bases. Familia y escuela, sí. Bueno, ambas realidades Sí. están en crisis. La familia está viviendo una transformación. Uno no puede atarse al ideal de familia como la hemos tenido una vez. Papá, mamá, hijito, hijita. Hoy hay una transformación cultural en la realidad de familia que es muy diversa, que tan diversa es que todavía no hemos podido darle rostro a este ámbito de la familia, porque se ha ampliado. Uno no puede quedarse hoy, y nos pasa a nosotros en la iglesia con la catequesis, Bien. y en los distintos cultos y en las distintas iglesias, en las realidades que reciben. ¿Por qué? Porque hoy tenemos familias ensambladas, tenemos Sí. familias que están viviendo una situación de acomodamiento por el cambio de sus miembros, por la conformación de nuevas relaciones, en fin, dentro de la multiplicidad que uno tiene que ser respetuoso, pero que existe. Pero también el otro ámbito, la otra fuente de educación para una persona es la escuela, que también está viviendo una transformación permanente, ya sea por la situación de los docentes, ya sea por la realidad propia de la institución escuela, que no escapa a las realidades sociales y políticas que afectan a la sociedad y hacen que esta realidad sea una realidad en crisis. No por nada uno hoy asiste, por ejemplo, al tema de la agresión a los docentes, cuando en un momento el docente era una autoridad y el respeto que se le debía era propio de alguien que estaba infundiendo valores en el crecimiento y la educación de la persona. Hoy se lo agrede, hoy se lo insulta, y nuestros niños ven cómo adultos van e increpan a los docentes, hasta los golpean. Entonces, hay toda una transformación. La parte docente no escapa a la situación política. Entonces, muchos docentes, por la defensa de su sueldo, por la defensa de su dignidad y la dignidad de su trabajo, entran en líos con el poder político de turno, y entonces está todo el tema de la ideología que afecta a los paros, a las situaciones gremiales, situaciones que van desdibujando, que son necesarias obviamente, pero que en el fondo afectan a este punto tan crucial en la educación de la persona.
Entonces, cuando nosotros vamos a buscar o a beber de las dos fuentes que son necesarias para el crecimiento y la maduración y la educación de la persona, de este niño, de este infante, de este adolescente, de este joven y de este futuro profesional, las dos fuentes están en crisis. La familia, que todavía no logró su ubicación y no logramos todavía congeniar y abrazar estos distintos rostros, y el propio rol del docente, que está afectado por todas estas cuestiones sociales que no lo dejan acomodarse y tomar un rol preponderante en esto. Entonces, si tenemos las dos fuentes que están en crisis, ¿qué es lo que podemos pretender llamémosle así en términos, qué producto estamos sacando? Y un producto en crisis. Este, claro, bueno, pero es cierto que estamos en este ir y venir necesario, pero que nos toca este cambio de época en crisis, donde todavía no, la ley del péndulo no llegó al medio. Estamos en los extremos, que hay que reconocerlo, porque dentro de todo el proceso que estamos viviendo, y tenemos que asumirlo. Si yo, a ver, en el ámbito que a mí me compete, yo no puedo pensar en una catequesis ideal como lo fue durante mucho tiempo en la vida de la iglesia. Una catequesis donde recibíamos niños, que en un primer momento esos niños en sus hogares recibían la primera fuente de la fe, que al menos eran aprender los rezos, hacer la señal de la cruz. Hoy la catequesis pasa a ser también un ámbito de contención, donde después uno puede darle algunas realidades de la vida de fe que van a ayudar al niño, al adolescente o a la persona madura a incorporar en su vida lo que la fe le aporta. Pero claro, también tenemos que contener, también tenemos que ser contemplativos de las realidades sociales que se viven, donde los niños por allí no están siempre con su mamá o su papá, sino que van variando, porque van variando las realidades familiares en las que están. Entonces, bueno, todo eso afecta. Si vos me decís en este momento la catequesis en la parroquia o en cualquier lugar está acomodada, no, estamos viendo cómo damos respuesta a todas estas situaciones, pero todavía no tenemos la solución, ni tenemos la resolución de cómo es la mejor forma de transmitir la catequesis a un niño o a un adolescente que tiene estas circunstancias, y mucho menos en nuestros colegios, donde a veces los profesores que tienen una situación de crisis en su ámbito laboral tienen que afrontar un aula donde hay una diversidad de estados y de situaciones que, espero no ser extremo en esta apreciación que voy a hacer, a veces lo que menos hacen es dar la materia que tienen que dar, porque tienen que dedicarse a escuchar, a ver cómo se soluciona este problema, a ver cómo se ayuda a esta persona o a este adolescente que está en una situación de riesgo. Y bueno, claro, todo eso es lo que tiene que enfrentar la pedagogía de este momento. Padre, ¿y hay donde mirar, por ejemplo? ¿Hay experiencias que ya en lugares del mundo donde ya ha pasado esto? Yo, hasta el presente, ojo, hay personas que son mucho más estudiosas, y yo no me siento, comparto desde la simpleza mía en el ámbito que me toca, pero creo que a mi modo de ver, hay intentos, hay por allí una forma muy incipiente de ver cómo abrazar esta realidad del hombre de hoy. De hecho, el tema del congreso de este año aquí en nuestra ciudad, sentir, hacer y pensar la educación, tiene mucho de esto, de ver cómo
por lo que voy escuchando y por lo que he visto de los expositores, la trayectoria de los expositores, que son muy buenas. Son intentos de al menos comenzar un momento reflexivo para ver cómo damos respuesta a estas situaciones de crisis. Si Dios quiere, la próxima semana, el 15 de agosto, fiesta de la Virgen, es el Día del Docente Católico. Acá en nuestra ciudad, con un muy buen criterio, las dos ofertas religiosas que tenemos, el IMI y el Instituto Parroquial, dedican ese día, es un día que no hay clases, dedican ese día para unir a los docentes y generar un tiempo de reflexión. Y precisamente, bueno, yo tengo a mi cargo la primera parte, es dar el perfil del docente católico. Y después se van a presentar talleres que hacen a fortalecer la vivencia de la docencia en la persona que tiene que hoy que posicionarse frente a un aula cuyos oyentes, la presencia de los alumnos son situaciones críticas. Bueno, yo me acuerdo, y es lo que voy a exponer, si Dios quiere, el próximo jueves, es ¿cuál es el perfil del docente católico? El cardenal Bergoglio, con el arzobispo de Buenos Aires durante mucho tiempo, había tocado este tema y lo siguieron haciendo presente varios congresos de educación católica. Apelar al rostro de la ternura y de la misericordia para abrazar estas realidades de heridas. Y voy a utilizar, y lo adelanto ahora en este espacio, un ejemplo que el mismo cardenal Bergoglio utilizaba en estas situaciones. Hoy nuestros colegios pasan a ser hospitales de campaña, donde tenemos que salir a asistir a los heridos de esta sociedad que está en guerra, no de armas, pero sí de estos tironeos que estamos viviendo. Nuestros niños que tienen la dificultad de la convivencia, una convivencia que a veces está marcada por la agresión, por la falta de respeto. En muchos casos, a veces, convengamos, hasta por la falta de una alimentación adecuada. Por eso los comedores, por eso los merenderos. Es tan compleja la situación de hoy, que un docente tiene que salir al cruce de esto. Y a veces, como en un hospital de campaña, uno sale a sanar heridas. No le vas a hacer un análisis de glucemia en un hospital de campaña. Cuando se está en guerra, el hospital de campaña te traen un herido y vos tenés que salir a asistirlo así de primera y arrancar con los elementos esenciales para salvar la vida. Y yo creo que la educación está pasando por este tramo. Puede que en algunos países de mayor bienestar económico, de mayor estabilidad, tengan una educación un tanto más ordenada, porque la misma sociedad está ordenada. Y lo que pasa es que ellos están más segmentados. El que no responde a los estándares de un nivel educativo, marginado. Lo pasan a otro, y estará, yo no he tenido el gusto de viajar, voy a viajar alguna vez para ir a ver, ¿no? Y estará aquel que estará en la lona como en todos lados. Como en todos lados. Estamos en esta época. Nosotros sí somos como más inclusivos, más en estos pueblos, ¿no es cierto? Seguro. Acá tenés la persona, económicamente hablando, en un aula tenés el que tiene 5.000 hectáreas con el otro que y tenés no tiene nada, la directora, la docente que se preocupa de salir a buscar un par de zapatillas cuando el niño ha llegado sin zapatillas, se preocupa de ir a buscar un cuaderno, un lápiz cuando el niño no lo tiene. Eso es un valor. Esas son las fortalezas que tenemos. Somos las grandes fortalezas. Y las uniones esas en las aulas también es muy importante. Claro que sí. Eso es fundamental. Pero la verdadera inclusión pasa por ahí. Hay que estar preparado para eso. También. Porque esos golpes,
cuando son consecutivos y va desgastando a la persona. Y el docente que no está preparado para esto siente que de tantos golpes se empiezan a hacer moretones. Claro. Y su también. vocación, que tenía como ideal cierto perfil, cuando vos vas al día a día, te das cuenta que te empezás a tener otro perfil. Y hay que estar capacitado para eso. ¿Por qué? No todos están capacitados en la vida social para salir a atender en un hospital de campaña. Claro, también es verdad. Sí, qué desafío, ¿no? Qué desafío. Es el desafío de este tiempo presente. Claro. Entonces yo creo que muy bien nos hace en este ámbito, primero reconocer la realidad, porque si uno no abraza la realidad es muy difícil redimirla. Y muy difícil generar aquellos hilos que puedan sanar estas heridas y ayudarnos a tener conciencia de lo que nos enfrentamos. Y después de asumir la realidad, también ser muy objetivos en lo que nos proponemos, ¿no? Porque si solamente yo me encierro en una postura ideológica, sin duda que voy a perder de vista el rostro del ser humano y solamente me va a importar la idea. Claro. Y el ser humano siempre tiene que ser más importante que la idea. Aparte de que todos tenemos el mismo riesgo, ¿no? Cuando estás así con tu ideología, es como que estás en guerra, porque el otro, de ideología contraria, sí, no lo podés aceptar. Y está medio complicado eso. Yo he visto también en situaciones docentes, ¿no? Esto que pasó en la Universidad Nacional de Córdoba, me parece que no me acuerdo en qué facultad, que entregaban, de ciencias sociales, entregaban votos. Entró un profesor que no era el profesor encargado, era el encargado del curso, entró el profesor y entregaba votos para tal y tal. Sí, sí. ¿No es cierto? Qué feo, porque sí, qué feo que no se respete el espacio. Por eso en eso hay que tener mucho cuidado con los espacios. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos en campaña, sí, todo tipo de campaña. Pues está la campaña. Todos estos meses son todos. Bien. Y en las municipales, por ejemplo, sí, las escuelas acá siempre hacen así. Saben invitar a los candidatos. Si invitan a todos. Y si no, tratan de que no llegue tanto a la escuela, digamos. ¿Por qué? Porque no se puede tener una sola campana. Obviamente que en eso uno tiene que ser abierto para el diálogo y precisamente hace falta el conocer las ideas, las plataformas, conocer, porque tampoco uno no vivimos en una burbuja o en un caracol, o sea, estamos caminando. Los chicos ya votan, aparte los de sexto, sí, ya votan. Sí. Los mayores de secundaria, sí, tienen a partir de los 16. Claro. Sí. Entonces es necesario ese ejercicio. El tema es cuando entramos en el chicaneo. Es muy mezquino eso, ¿no? Ese vulnerar la conciencia de los demás para imponer, y nosotros todavía estamos en una época de la democracia, es una expresión que se ha escuchado mucho en este tiempo, donde más que aprender a confrontar, nos declaramos enemigos. Porque pensamos distintos, somos enemigos. Y nos cuesta mucho. Una cosa es ser adversario, es decir, tener ideas distintas en las que uno puede competir, darlas a conocer, pero nos transformamos enseguida en enemigos. Y es muy bajo eso, de tratarnos como enemigos. Porque no lleva a nada. Es más, sigue agrietando las fibras de la sociedad, nos sigue enfrentando sin ningún fruto que uno pueda observar, ¿no? Claro, bien. Bueno, y sí, estamos entre que tenemos crisis, digamos, en un montón de aspectos, todavía este tema de las campañas es como que pone todo sí, más. Uno pretendería otras cosas. Sí. Uno pretendería otra cosa, sí, ¿no? Yo he visto la campaña nacional, claro, muy
pobre de, Y propuestas no escuché casi ninguna. Yo. Solamente cuestiones de unos y de otros, ¿no? Sí, de atacar, sí. Pero las propuestas, y nosotros tenemos todo un problema educativo, todo un problema laboral, el tema jubilatorio, el tema del la salud. Impositivo. ¿Qué piensan hacer? Pero no se ha dicho nada. No, nada, de eso nada. Y además en la parte comunicacional, padre, todo el mundo quiere ser así, quiere ser padre o quiere ser pastor, porque viste, está la onda esta de que te hablan como para... Sí. Esos son los de los coach, los tantos cauchados iguales. Claro. Todo el mundo te habla. Ahora vio que se usa estar parado en el centro con camisa blanca en lo posible y hablándole así. Era a 180 grados. Sí, ¿vio? Sí. Es como si fuera ¿qué es? Como un sermón, ¿qué sería? Una especie de plática. Así una es. Plática. Es una plática. Sí, una plática. Sí. Eso es lo que se está viendo. ¿Sí? Pero claro, es un proyecto muy emocional. Exactamente. Hoy se va a la emoción. Bien. No a la reflexión. Bien, claro. Y es peligroso. Es peligroso para el que se deja, para nosotros. Sí, para todos. Todos podemos caer en Recordemos que cuando cuando hemos tomado decisiones solo por lo emocional, hay que pensar. Nosotros en el seminario, yo hice el seminario del 78 al 85. O sea que cuando se vuelve la democracia yo estaba en el seminario. 82. Sí, claro. Fue la primera vez que voté en el seminario. Estaba. Bueno, nosotros en el seminario, en mi curso, nosotros teníamos una materia, doctrina social de la Iglesia. Era un laico que lo daba un abogado de Rosario, que tiene un libro escrito, el doctor Estrubia, que ya falleció. Bueno, él daba doctrina social de la Iglesia. Ese año, en el pizarrón teníamos todas las plataformas de los partidos políticos. En aquel momento era la UCR, el Partido Justicialista. Sí, estaba Luder, ¿se acuerdan? Sí. Alfonsín. Estaba todo el tema de la izquierda, estaba la Democracia Cristiana, estaba la UCD, en aquel momento. Ahora estaba el PI. Estaba todavía el PI también, sí. Nosotros tuvimos las plataformas de todos los partidos y la analizamos plataforma por plataforma. Sí. De las ideas y de los proyectos que se proponían. Pero eran proyectos claros. Bien. En aquel momento, cuando triunfó Alfonsín, nosotros ya sabíamos la línea en educación que la UCR tenía, que difería de la del Partido Justicialista. Por ejemplo, sabíamos cuál era en la plataforma la línea del sistema de salud para el país. Estaban escritas. Hoy yo no puedo decir porque no las conozco, no se presentan. Y dentro de las elecciones quizás es una de las que, por lo menos ideológicamente, está más marcada, me parece, o no, la diferencia. Sí, pero... ¿O no? Yo no sé. O no sé. A mí me Hay da gente la que ha estado en un lado y del otro. En este momento es el rostro, pero después en la base, y más o menos todos tienen que tener lo mismo. Hay gente que está... Sí. La deuda siempre la tenemos con uno, totalmente, que es el mismo. Sí. Así que tanto no podemos hacer. Pero en el rostro son distintos, en los rostros, pero después en la base, me parece que vamos todos al mismo lado. Claro. Bueno, ahora pasan las PASO y después hay que fijarnos bien. Y ahora ya la semana que viene, acá en Las Varillas, se presentan las propuestas. Las propuestas de los candidatos a la elección municipal. Sí. Que es muy interesante porque son las propuestas que después tenemos que convivir en nuestra vida de ciudadanos todos los días. No nos peleemos tanto, si nos vemos, después no nos peleemos tanto porque después del 15 no. Claro, vamos a los mismos lugares, compartimos los mismos espacios. ¿Qué sentido tiene estar peleándonos? Claro. Por favor. Sí, hay que tratar de armónicamente. La amistad social es tan necesaria en estos tiempos, en todos los órdenes. También. En todos los órdenes. Hay que bregar por la amistad social. Es decir, que nos lleve a una sana y a una convivencia en el respeto. Yo no soy nadie para desacreditar a otro. No tengo por qué.
Está bien. Y si me valgo de eso, esa misma actitud me hace merecedor del descrédito. Claro. Y si alguien es irrespetuoso, ¿cómo se responde usted, padre? Yo creo que esa falta de respeto no se puede... Institucionalmente hablando estamos, sí, ¿no? No se puede mantener con otra falta de respeto, en tal forma que la falta de respeto tendrá que recibir el silencio de la otra parte. Silencio. Sí. Bien. Yo lo he dicho y bueno, el Bien. consejo de cualquier... Si en un matrimonio se gritan, Sí. alguien deje de gritar, se termina la discusión. Porque si vos seguís gritando, el otro va a gritar más fuerte que vos, y yo voy a gritar más fuerte que vos, y no se va a terminar nunca esa discusión. En cambio, cuando uno grita y el otro no grita, empieza el respeto y ahí podemos dialogar. Sí. Que empiece el respeto y que no empiece el avasallamiento, ¿no? También. Exactamente. O sea, un respeto, un silencio, pero un silencio determinado, digamos. Sí, sí. Hasta obvio. acá llegaste. Hasta acá llegamos. Porque sí, hay gente exacto. como que no hay límite. Qué tema, ¿no? Pero es que el límite sí, en algún momento hay que ponerlo. El límite hay que ponerlo. Así sea silencioso, pero tiene que Así ponerlo. sea silencioso, Sí. pero hay que ponerlo. Sí, muy bien. Bueno, padre, interesante. Lo bueno de esto, de usted que... ¿Cuánto hace que está en las varillas? 3 años. Bueno, ya es varillense, ¿no? Sí, sí. Ya, ¿Le gustan las varillas? Sí, me encanta. Yo Bueno, estoy bien. muy feliz de estar Bien, aquí. bueno. Que vivo mucho y disfruto mucho de estar aquí. Vio que... No disfruto, así. Sí. Si usted sacerdotalmente, obviamente, la comunidad Sí. es muy, muy linda, muy activa, tengo mucho trabajo, eso obviamente la gente responde mucho, pero yo además de eso, como ciudadano, yo disfruto mucho de mi ciudad. Le falta todavía... De hecho, no me gusta irme, yo me quedo acá Se en mi queda. casa. Le falta llegar así como a algún sector, porque No, como, gracias a Dios. como cura, digamos, no solo va a estar con la gente católica, digamos, En todos con lados. todo. Yo no, gracias a Dios he ido a peñas, he ido a compartir mesa, me han invitado muy gentilmente, a veces en comidas o reuniones de gente que se reúne por el clima de amistad, y me he sentido muy bien y me he sentido compartiendo con ellos lo que realizan. En eso sí me siento muy, muy bien recibido también. Qué bueno eso. Sí, sí. Alguna carneada lo tenía que haber invitado ahora. Está muy cara, me dicen. Me flojo estuvieron, por favor, gente. ¿El padre sabrá? Algo sabrá hacer ahí, ¿o no? Al menos comer los productos. No, de la no, carne. Digo que hay que tener una habilidad ahí, aunque sea sobre los mates. Ahí está. Yo creo que hasta ahí llego. Bueno, qué lindo, está bueno eso. Está bueno y también, obviamente, no, yo lo que quería decirle es el tema de que las varillas es así, es como movediza. Acá Es apasionante, es apasionante. Sí, es yo creo que sí. apasionante. Sí, pero eso es un desafío hermoso, ¿no? Sí, sí. Acá aburrir no te aburrís. No. No. Aparte es una impronta, que siempre lo destaco yo, donde convivimos muchísimas instituciones, en todos los órdenes: deporte, la salud, lo cultural, lo asistencial. Hay multiplicidad de instituciones y eso enriquece porque son muchos carismas. Está muy bien. Así es. Que por eso dije que uno tiene que aprender a convivir, no a enfrentarnos o creer que los demás son mis enemigos. No, Bien. no. En la vida social tenemos que aprender a convivir la multiplicidad de carismas que Dios nos da. Pero muy bien. Bueno, padre, muchas gracias por estar aquí. Una jornada intensa, lo veo. Y que una tenía. jornada, son días intensos. Sí. de Nos esto, vemos esta pero noche, creo, en lo si de Dios Emma. quiere, en la celebración de los 25 años de Emma. Así es. Bueno, el padre Daniel Cavallo, aquí en su columna por la FM Vive 98.3.